Buenas tardes, ahí estamos, perfecto. Bueno, vamos a arrancar con la segunda sesión, ¿sí? En este caso de ingeniería electrónica, con el trabajo de desarrollo de una red IoT LoRaWAN para obtener y almacenar datos de máquinas y equipos industriales a través de la interfaz Modbus TCP. Bien, la presentación va a estar a cargo de Sergio Felicia de UTN San Francisco. Bien, buen día a todos. Bueno, mi nombre es Sergio Felicias, soy docente en la carrera de Ingeniería Electrónica y además pertenezco al grupo de investigación y desarrollo en electrónica GIDE de este departamento. Voy a presentar el trabajo cuyo título es Desarrollo de una red IoT industrial, LoRaWAN, para obtener para obtener y almacenar datos de máquinas y equipos industriales a través de la interfaz Modbus TCP. Los objetivos que nos planteamos en este trabajo fue, en principio, la implementación de una red IoT, que en general hemos hecho distintos trabajos con esta red, no solo para el aspecto industrial. eh, en el segundo término, también nos planteamos generar una plataforma propia de bajo costo. Ustedes saben que los componentes del ecosistema de IoT tienen distintos servicios y distintos elementos que en muchos de los casos son pagos. Por lo tanto, la premisa fundamental fue generar una plataforma con el menor costo posible. Para ello también se planteó como objetivo la utilización de software libre. Por otro lado, se planteó la necesidad de utilizar protocolos livianos, porque los nodos que vamos a utilizar en este sistema se pretende, ¿no es cierto?, que sean autónomos en cuanto a su energía, o sea, sean alimentados por baterías, por lo cual protocolos más complejos exigen mayor procesamiento y, por lo tanto, mayor necesidad de consumo de energía, ¿no? Eh, Otro objetivo fue utilizar el protocolo LoRaWAN, que es una de las tecnologías que se utiliza en redes IoT, eh, y implementarlo en placas de sistemas embebidos de uso genérico, como son las placas ESP32 o placas del entorno Arduino. Y por último, bueno, usar bases de datos gratuitas para almacenar esa información. Bueno, en esta diapositiva vemos en el lado izquierdo tenemos el diagrama en bloques de la plataforma. Básicamente tenemos un concentrador o gateway ubicado en un gabinete exterior, que es lo que estamos viendo en la fotografía de la derecha. En este gabinete tenemos instalado el gateway y además tenemos instalada una Raspberry Pi 400 que se utiliza para administrar el gateway y administrar la configuración del gateway. Por otro lado, también tenemos un módem 4G Wi-Fi para hacer la conexión a Internet. Por este lado vemos o representamos todos los nodos que estaríamos conectando a este gateway LoRaWAN. Como decíamos, el módem 4G Wi-Fi nos permite la conexión a Internet, donde tenemos instalada una máquina virtual eh, con el software de procesamiento de los datos recolectados y puesta a disposición de las aplicaciones que podamos desarrollar
y que esas aplicaciones puedan acceder a esta plataforma. Bueno, en cuanto a los nodos, como decíamos que en este caso nosotros planteamos la conexión a equipos industriales, básicamente de automatización de equipos y procesos, eh, por lo cual buscamos utilizar un protocolo o interfaz entre estos equipos y nuestro sistema embebido, digamos que hace el procesamiento como nodo de la red. En este caso elegimos el protocolo Modbus porque tiene un gran uso en el ámbito industrial y en particular la característica o la versión Modbus TCP que utiliza como capa física de esta interfaz Ethernet particularmente. Además, el protocolo Modbus es un protocolo bastante sencillo, ¿no es cierto? Tiene una comunicación de tipo cliente-servidor, donde en este caso el servidor es el equipo donde nosotros queremos extraer datos, con un sistema de mensajería muy sencillo, en donde el cliente eh, es quien inicia la comunicación. Aquí vemos, bueno, una representación de la estructura del paquete de datos Modbus para ver la simplicidad que tiene, básicamente con un encabezamiento y una parte de datos que incluye un código de función y los datos propiamente dichos, ¿no? Los códigos de función están previstos justamente para trabajar con equipos industriales, para automatización, como pueden ser controladores lógicos programables, variadores de velocidad, controladores de servos y otros equipos. Particularmente se pueden medir entradas y salidas, perdón, se pueden leer o escribir entradas y salidas discretas y analógicas. Y también leer registros particulares de estos equipos. Bueno, desde el punto de vista del nodo, aquí a la derecha tenemos una vista del prototipo, donde se ha utilizado una placa ESP32 y un módulo de radio LoRa para establecer la comunicación y acceder al protocolo LoRaWAN, y un módulo Ethernet W5500, como decíamos, conectados a la placa ESP32 a través de la interfaz SPI. La placa ESP32 tiene dos puertos SPI, por lo cual es muy adecuado para este caso. Ah, bien. Me corro de este lado. Eh, Como le decía, usamos los dos puertos SPI de la placa SP32, cada uno conectado a los módulos, al módulo Ethernet y al módulo de radio LoRa. El módulo Ethernet nos permite la conexión a través del protocolo Modbus a los equipos de automatización que trabajen en ese protocolo. En este caso nosotros hicimos las pruebas con un controlador lógico programable marca Siemens, modelo Logo, ¿no?
Respecto al software, tenemos instalado en distintos lugares el software. Por un lado, tenemos el software instalado en los nodos, particularmente donde se instala el firmware LMIC para LoRaWAN, que es un firmware desarrollado por IBM y cuyas librerías están accesibles libremente para utilizar en sistemas embebidos. Los nodos se conectan a través de LoRaWAN al network server de LoRaWAN que está instalado en el gateway, que no sé si lo mencioné. El gateway está ubicado, instalado en un edificio del centro de la ciudad, en estos momentos el que estamos utilizando para las pruebas. Entonces corre este software, que es el servidor LoRaWAN, y por otro lado tenemos instalada una máquina virtual en un servidor externo, donde corren los software de servidor MQTT, aplicaciones Node Red para procesar los datos recolectados, y que a su vez inyectan datos en la base de datos InfluxDB. Respecto a la trama de datos enviado por los nodos, se busca que sea que sea de la menor cantidad de bytes, o sea, lo más liviana posible. Para este caso utilizamos 13 bytes de trama de datos, donde se incluye el tipo de equipo, entradas, 8 entradas, 8 salidas, 8 marcas de PLC y 8 bytes para usos múltiples, como puede ser registro, contadores, timer y valores analógicos. Desde el punto de vista del software que se encuentra en la máquina virtual y que procesa los datos recolectados enviados por el gateway, dijimos que el protocolo utilizado para enviar los datos desde el gateway es MQTT. Acá tenemos la recepción, eh, el, la trama de datos incluye o están en formato JSON. Se extraen los datos del paquete de datos propiamente dicho, o de datos de los sensores, de los datos recolectados, que vienen codificados en base 64. Finalmente, el dato concreto se inyecta en la base de datos InfluxDB a través de este entorno de programación low code que se llama Node-RED, también de acceso libre. Bueno, finalmente, como conclusión, podemos decir que teniendo en cuenta que el, el gateway recibe la información que envían los nodos con un nivel de recepción de hasta menos 120 dBm, un valor muy bajo, que a espacio abierto tendría un alcance de unos 15 kilómetros. En este caso, en un ambiente industrial, va a estar obstaculizada el enlace de cada nodo con el gateway por distintos obstáculos como paredes de cemento o de chapa. Eh, Hemos hecho las pruebas y hemos determinado que aproximadamente son 80 metros alrededor del gateway, eh, lo que aseguramos como cobertura en este sistema dentro de un ambiente interior, ¿no? Finalmente, esta plataforma nos sirve para evaluar el comportamiento de esta red bajo distintos aspectos. Evaluar el consumo de energía de los nodos, eh, la
como decía, el comportamiento de la red ante situaciones como interferencias, colisiones, la pérdida de datos. Así que bueno, es un poco lo que esperamos aprovechar este sistema para otros trabajos futuros. Bueno, esto es todo de parte de mi presentación. Les agradezco la atención y bueno, si quieren realizar alguna pregunta, estoy a disposición. Sí. Bueno, por ahora estamos haciendo pruebas. Eh, Tenemos sí la posibilidad de eh, utilizar el gateway que ya está instalado y esta plataforma en algún servicio a instituciones o como ser la Municipalidad de San Francisco. Eh, Hay alguna necesidad de medición y de monitoreo de, por ejemplo, el sistema cloacal, bombas que se utilizan en el sistema cloacal que actualmente no tienen un monitoreo remoto y requieren, digamos, una inspección diaria de ese tipo de bombas, de todos los puntos donde están los sistemas de bombeo. Esa es una de las aplicaciones que estamos en estos momentos estudiando para realizar justamente por un requerimiento de la Municipalidad de San Francisco. Bueno, sí, no hemos estado trabajando en eso. Digamos, también tenemos un convenio con la cooperativa de Morteros, como cooperativa de servicios públicos de la ciudad de Morteros, eh, en donde ellos requieren eh, realizar un monitoreo del sistema de alumbrado público. También estas plataformas son muy adecuadas para hacer ese tipo de monitoreo. Eh, el gateway depende un poco de la cantidad de canales que tenga el gateway. Este gateway alrededor de 2000 nodos. Sí. Pero bueno, eso depende un poco de... nosotros no hemos todavía hecho pruebas en esas condiciones, en una condición de múltiples nodos que están transmitiendo sus datos, que en ese caso es un, digamos, una situación que requiere por ahí, que es más crítica, digamos, que hay pérdida de datos, esas cuestiones, colisiones de datos, bueno, eso nos interesa seguir investigando para los eh, próximamente, digamos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Pasamos a la segunda presentación, que es desarrollo de un convertidor matricial desde las fórmulas matemáticas hasta el prototipo físico, que va a presentar Javier Coqui de UTN, Facultad Regional Delta. Gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Javier Coqui. Yo represento a la UTN, Facultad Regional Delta de Campana en Buenos Aires. Estamos en un grupo de investigación que se llama GIDEP. Básicamente es un grupo de investigación en electrónica y potencia. Y bueno, venimos a presentar el trabajo que tenemos en desarrollo, que básicamente consiste en un convertidor matricial. Y le voy a explicar de qué se trata porque es tan variado los temas que por ahí no se comprende. Bueno, acá están los integrantes del grupo.
somos varios trabajando desde hace varios años y un poco la idea es desarrollar equipos de electrónica potencia para aplicaciones, no, de aplicaciones en la industria básicamente y en el área de energías renovables. Bueno, el objetivo de esto es un desarrollo, o sea, nos proponemos de desarrollar un convertidor matricial trifásico basado en la modulación del vector espacial para ser aplicado en aerogeneradores. Ahora se lo traduzco. Esto es todos los equipos mecánicos, como son o electromecánicos, como son los aerogeneradores. En este caso nosotros estamos apuntando a equipos de baja potencia. Tienen básicamente las aspas, un reductor que controla la velocidad de las aspas en función de la velocidad del viento, y después tiene un generador, y después, bueno, tiene una cierta electrónica y va a la línea, digamos, esto es dicho en forma muy sencilla. La idea es reemplazar el sistema mecánico que tienen estos equipos, que es un equipo costoso, que es un equipo crítico, que es un equipo que se desarrolla en el exterior y que tiene un alto costo, por un equipo de electrónica de estado sólido. Entonces, el, 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 el convertidor matricial sería el equipo que reemplazaría a este equipo electromecánico o este equipo mecánico que, digamos que, como sabemos, nosotros cuando necesitamos generar energía, la frecuencia de la tensión que nosotros necesitamos depende de la velocidad de giro del generador. Acá, como la velocidad de giro de ese generador está dado por la velocidad del viento, entonces necesitamos un adaptador. Ese adaptador mecánico sería reemplazado por el convertidor matricial, que es un equipo de estado sólido, o sea, un equipo de electrónica de potencia sólido, sin almacenamiento de energía, que es un poco digamos, lo novedoso. Entonces, bueno, me parece que me olvidé. El desarrollo de este equipo demandó primero hacer toda una investigación. Estudiamos digamos, toda la teoría del convertidor matricial, eh, partiendo desde las fórmulas, y estudiando estos dos sistemas de modulación. Es el de modulación de Venturini y Alesina, que es uno de los pioneros en este campo. Y después pasamos a una modulación del vector espacial. Esta modulación del vector espacial, si bien no es algo novedoso, porque está aplicado en todos los variadores de velocidad que, digamos, comúnmente funcionan hoy, Beck, pero bueno, un pionero fue ABB. El primero que aplicó digamos, el control de velocidad por el vector espacial fue ABB con el DTC. Y después después una vez que se vencieron las patentes fue generalizado. Pero bueno, acá lo que estamos haciendo es utilizar esta modulación para el convertidor matricial. Luego de esto, una vez que teníamos más o menos claro digamos, la teoría, un poco que investigamos los distintos tipos de modulación, pasamos a la etapa de desarrollo y simulación utilizando MATLAB. Entonces desarrollamos lo que era digamos, el desarrollo matemático de la teoría, que básicamente nos basamos en un paper de Jusila, donde nos da todo el desarrollo matemático para el convertidor matricial. Lo traducimos a MATLAB y de ahí lo simulamos en Simulink. Entonces de ahí obtuvimos primero verificamos que funciona, pudimos lograr que en forma ideal el convertido matricial que nosotros habíamos
estudiado y se ha desarrollado directamente en función de las fórmulas, digamos, funciona, y lo probamos con un motor con una carga de ventilador para, digamos, para que esto, para ver cómo funcionaba efectivamente, una carga real. Se han hecho varios estudios, pero con cargas en vacío, pero nosotros los pusimos en carga con un ventilador. Una vez que hicimos, digamos, todas las simulaciones que vimos que funcionaba esto, pasamos digamos, tenemos que hacer un prototipo. La idea es hacer un prototipo y ahí tenemos un PID, un proyecto de investigación y desarrollo, para generar un prototipo de este convertidor matricial. Entonces acá lo que hubo que hacer es, digamos, tenemos dos etapas, una etapa de potencia y una etapa de control. La etapa de potencia, sí hubo un desarrollo de las placas de disparos, de la parte, digamos, de potencia para lo que vamos a ver en qué consiste esa, esa matriz, y también desarrollar el software para hacer el control de esa parte de potencia. Entonces, acá sí hicimos un desarrollo, digamos, de las placas de control, que esta es la placa que desarrollamos. Se desarrolló un software basado en C++ y se adoptó una placa de control, que un poco lo que decía el profesor anterior, que es un sistema embebido. Y después, una vez que tenemos el hardware ya, digamos, un poco desarrollado, empezamos con las etapas de mediciones y testeo de todo el conjunto. Entonces, eso básicamente son las etapas del desarrollo. Y ahora le comento básicamente qué es un convertidor matricial y para qué se puede usar. Esta es la definición, digamos, teórica. Básicamente, un convertidor matricial es un sistema que convierte n fases que pueden ser 3, 5, 7, de frecuencia fija o variables, en otro sistema de m fases de tensión y frecuencia controladas. Entonces, mediante una matriz, que en esta matriz yo no contengo elementos de almacenamiento de energía como capacitores, como inductores, yo convierto un sistema n-fásico en otro sistema m-fásico, pero controlando tensión y frecuencia a la salida. A esto se le llama un convertidor, un transformador universal. Yo transformo. En nuestro caso, nosotros trabajamos en un sistema trifásico, pero bueno, se están desarrollando también sistemas pentafásicos para pruebas con motores con 5 fases. Entonces, este es el concepto, digamos, de un convertido matricial. ¿Para qué sirve? Justamente, actualmente los sistemas, por ejemplo, de variación de velocidad, o sea, los variadores, los convertidores de frecuencia, utilizan el pasaje de una tensión alterna a una tensión de continua, y de esa tensión de continua se transforma eso que invierte en una tensión de frecuencia variable, pasando por un estadio de tensión continua. Pero esa tensión de continua implica o capacitores grandes o inductores grandes. Entonces, en este caso reemplaza eso, digamos, no son necesarios los capacitores. Entonces, como nosotros estamos pensando poner esto en una barquilla, en un generador, eso es fundamental porque ahorramos mucho peso y espacio. Entonces, directamente ponemos una cajita digamos, con IGBTs, y eso va a cumplir la función. Entonces, esa es la definición de un convertidor. ¿Y para qué sirve? Un poco para eso. Y después tiene sus limitaciones también. Por ejemplo, una de las limitaciones más importantes es que la tensión de salida es más o menos un 86%, o sea, llega hasta el 86% de la tensión de entrada. O sea, no hay una conversión, digamos, si yo quiero convertir 100 a 100, no, tengo que convertir 100 y tengo 86% del 100. Es una desventaja. Y otro, al no tener un almacenamiento de energía,
microcortes o salidas introspectivas, hace que el sistema quede sin energía, o sea, no soporta microcortes, lo cual también para la regulación es un tema. Pero bueno, eso es tema de desarrollo también y de investigación. ¿Se escucha bien? Porque yo me escucho mal. Ok. Bueno, básicamente nosotros nos abocamos a este sistema matricial donde tenemos, esta es la matriz, este es el convertidor matricial, donde vamos a tener tres tensiones o tres fases de entrada y tres fases de salida. Entonces, acá podemos tener una línea trifásica y acá tenemos un motor, y acá, en este caso, el convertidor matricial funciona como, por ejemplo, un variador de velocidad. Cada elemento, esto es una matriz de 3 por 3, por eso es matricial, ¿no? Cada elemento es un switch bidireccional. O sea, en general, en los variadores de velocidades, digamos, los elementos son unidireccionales. Esto como es un transformador universal que puede llevar energía desde la carga hacia la línea y viceversa, tiene que tener la posibilidad de conducir en ambos sentidos. Entonces, cada switch es un elemento bidireccional. Conduce para un lado o para el otro lado. No tiene capacitores ni inductores, estos son filtros de entrada nada más, no almacenan energía. Pero bueno, esto es el convertidor matricial directo que es el que nosotros hemos abocado al estudio. Entonces, en forma instantánea, ¿cómo funciona? En forma instantánea yo voy tomando, chopeando o troceando la tensión de entrada en instantes definidos y la transmito a la carga. Esto hace que haya un nivel de control muy importante, porque vamos, acá yo puedo tener, no me interesa la cantidad de fases que tengo, y cada uno de los switches pueden ser estar alternadamente funcionando. Acá tenemos un peligro que es un cortocircuito. Entonces, yo tengo, si bien tengo 3 por 3 posibilidades, o sea, tengo varias posibilidades en la matriz, solamente tengo 27 estados posibles que funcionan, digamos, definidos para que esto funcione. Los otros están prohibidos porque causarían cortocircuitos. Si yo cierro este y cierro, digamos, este o este, tengo un cortocircuito. Entonces, hay estados definidos que no son posibles. Y para lograr este switch que es bidireccional, vamos a utilizar MOSFET o IGBTs en configuración antiparalela. Y bueno, eso tiene sus ventajas y desventajas, porque lo que tenemos que tener muy fino es el control de disparo. O sea, cuando disparamos uno, cuando apagamos el otro, ese es un poco el desafío de control. Bueno, esto vamos acá. En la etapa 1, nosotros lo que hicimos es desarrollamos básicamente, para este caso, el método de modulación del vector espacial, que consiste básicamente es esta fórmula, donde X es el vector de salida, o sea, el vector de salida sería la tensión de salida en forma instantánea, y XA, XB y XC son las fases que componen, o son vectores de las tensiones de entrada que funcionan como, como componentes de esa fase. Entonces, básicamente voy a ir un poquito más rápido porque si no ya me está marcando el tiempo. Desarrollamos un vector de corrientes de tensión de entrada y una referencia que es el vector que nosotros queremos sacar afuera, y después generamos a través del convertidor el vector de salida, que es, digamos, la tensión que vamos a aplicar a la salida. Bueno, estas son un poco las combinaciones, los que les decía, de los vectores en distintas posiciones. Se desarrolla un sistema, que lo vamos a ver acá, donde este es el modelo de la modulación vectorial, donde tenemos
unos vectores fijos y unos vectores móviles que definen el vector de salida. Entonces, esto lo hacemos en un tiempo determinado y en un ángulo determinado conformado por los ángulos. Pero bueno, es medio corta la presentación para poder explicarlo bien. Etapa 2, perdón, en la etapa 2 lo que vino fue la simulación. Este es el modelo que define en MATLAB y lo simulamos en Simulink, donde básicamente es la descripción de las fórmulas. Entonces, eso es básicamente la transcripción de las fórmulas, sin tener en cuenta todo digamos, el contenido físico de la circuitería. Entonces, estos fueron los ensayos sobre los motores, o sea, sobre el motor. Yo le comenté que habíamos hecho una simulación sobre motor cargado con un ventilador, y estos con los dos métodos de modulación, este con el Alessina Venturini y este con la simulación, la modulación del vector espacial, acá está en inglés. Entonces, fíjense en cómo mejora, con distintos métodos, cómo mejoró digamos, la tensión en el motor. Esta es la corriente. Fíjense con una forma de modulación y con la otra forma de modulación, cómo se ve la mejora. La tercera etapa pasó a la parte de diseño, donde tuvimos que pasar de este modelo a este modelo, bueno, al modelo físico. Entonces lo que hicimos todo un desarrollo, digamos, cada uno de estos es un interruptor bidireccional compuesto por MOSFET en configuración antiparalela con los diodos freewheel. Y esto, de acá pasamos al modelo, modelizamos, diseñamos y desarrollamos la placa, y de acá después la mandamos a construir. Mandamos a hacer las placas. Acá tuvimos un temita con el tema de obtener los fondos para comprar los componentes, porque eran todos importados, entonces tuvimos que hacer, digamos, unas maniobras. Ustedes bien saben lo difícil que es comprar componentes o equipos para poder hacer los desarrollos. Pero finalmente lo obtuvimos. Acá esto usa unos controladores. Cada placa esta maneja uno de estos. Acá decimos, para constituir la matriz necesitamos 9 de estos. Entonces, cada placa de estas lleva una fuente de alimentación para cada placa, porque cada uno de estos está a diferente tensión, entonces tiene que tener una tensión flotante. Acá lo que tenemos que tener en cuenta son el apagado y el encendido de cada uno de estos dos, porque este se tiene que encender, pero cuando se enciende este, tiene que estar totalmente apagado este y el que precede. Entonces hay una serie de control. Esta placa tiene un feedback que le dice al sistema de control si está prendido, si está apagado. Incluso mide la corriente, que está, porque tiene una placa, un sensor de efectos Hall para medir la corriente. Entonces eso fue el desarrollo de la placa. Después tuvimos que seleccionar la placa de control que usábamos para controlar. Entonces, lo que tuvimos como premisa fueron la capacidad de salidas, el tiempo de operación, porque esto tiene que trabajar en tiempo real, apagando y trabajando. Trabajamos en 5000 Hz, en 5 kHz, y seleccionamos la placa, la CIA, EDU, la deducía para hacer esto, que tiene una capacidad alta de procesamiento, tiene, digamos, código abierto, tiene salidas PWM, que serán las necesarias y una cantidad adecuada. Para esto, después, una vez que lo seleccionamos, tuvimos que escribir el programa para poder controlar esas placas. Una vez, entonces, esta es la parte del desarrollo del sistema de control de esas placas. Una vez que terminamos esta, pasamos a la etapa 4, la 4, donde empiezan las pruebas. Primero se hizo un desarrollo, pero un ensayo en un sistema de simulación de sistemas electrónicos. Funcionó bien, ahí vimos la secuencia, que los disparos se producen en secuencia, no hay cortocircuitos. Digamos, que varía la salida, podemos variarla en función de los disparos. Acá pasamos ya a la CIA, esta es la CIA, y acá estamos haciendo la medición con el osciloscopio de los pulsos de disparos. En esta foto se ven los pulsos
con los distintos ciclos de trabajo de cada uno. Bueno, las conclusiones, digamos, con la conclusión que tenemos que seguir trabajando. Entonces, hasta ahora verificamos que digamos, la fórmula, el modelo matemático funciona, que lo pudimos hacer andar en un sistema físico real. Ahora tenemos que seguir desarrollando, ya desarrollamos una placa y la estamos midiendo. Ahora tenemos que armar dos placas y ver cómo interactúan entre ellas y después armar las 9 y alimentarlo con potencia. Así que eso es un poco el tema de la correcta conmutación de los IGBT. Tenemos que ver toda la parte física real que no está en el modelo matemático, resolver esos problemas. Y bueno, así que primero lo vamos a hacer de frecuencia fija a variable y después variable a fija. Bueno, este un poco fue el trabajo. Y si tienen alguna pregunta, algún comentario. Gracias. Listo. Eh, Vos recién aclaraste lo de IGBT o MOSFET. ¿Para qué potencia, orden de potencia están trabajando? La potencia que estamos manejando, pensando ahora, son 20 HP, o sea, una potencia media, y digamos, porque es más o menos y poco más chico son los aerogeneradores. Entonces, la idea es ponerlo en un aerogenerador que andan en esa, digamos, una potencia de ese nivel. No, los armamos nosotros. O sea, ese antiparalelo está armado por nosotros, por eso ese es el desafío. Por ejemplo, la placa de disparo dispara ambos. Claro, forma, digamos, cada antiparalelo representa un switch. Después el desafío es dispararlo cuando corresponde y que el otro esté apagado y que no sea un cortocircuito y bueno, y cómo interactúan con otros y cómo interactúan con cargas inductivas. Eso también es, claro, exactamente. Y a la velocidad, porque esto trabaja en 5 GHz. Sí, sí, sí. Sí, claro, exactamente, son 18 IGBTs. Y cada par constituye un switch. Así que bueno, en eso estamos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a seguir con la próxima presentación, que en este caso va a ser virtual, que no ya está conectado al Zoom. El trabajo es diseño de CI neuronal híbrido para robot de enjambre en exploración espacial. La presentación va a estar a cargo de Rubén Navarro de UTN Tucumán. Así que Rubén, no sé si estás ahí, si puedes activar el audio. Hola, acá estoy. Hola, perfecto, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, te dejamos que compartas entonces la presentación, te escuchamos. Buenísimo. A ver, dame un segundito. Esta es la presentación, compartir. A ver, a ver. Ahí se la ve bien en la presentación. Hola. Hola, sí. Sí, Ahí vemos, estamos viendo el PowerPoint, ¿sí? sí. Así que Positiva desde el principio. Ahí supongo que se ve bien. Pero ahí no, está, ahí se ve muy bien. perfecto. Dame un segundito. Son 10 minutos, ¿verdad? Exactamente, sí. Ahí, listo. Bueno, yo solo veo acá al presentador y a mí, no sé quién es la gente que está en el curso, no veo a nadie en la sala, así que no sé si hay más gente o menos gente, la verdad que no tengo idea. Pero esta es la presentación del circuito neuronal híbrido para robot de enjambre en exploración espacial. ¿Sí? ¿Hola? ¿Hay alguien más? Bueno.
En esta presentación lo que tenemos es que en los últimos años se ha producido un resurgimiento de la investigación aeroespacial por dos grandes factores. Uno de esos factores es la búsqueda de posibles recursos de alto valor en el espacio, como son materiales raros, tierras raras para fabricar circuitos integrados, que hoy en día son un punto crítico entre la lucha entre el bloque occidental y el bloque oriental, que hoy en día está compuesto por China y Rusia, el bloque oriental, y Estados Unidos y Europa por el bloque occidental. Y aparte el enfrentamiento en cuanto a la búsqueda tecnológica de estos dos bloques entre sí, porque ya no hay una época de colaboración, sino que ahora en vez de haber un muro de hierro como había en la época de la Primera Guerra Fría, ahora hay un muro de silicio que separa ambos bloques, es decir, la tecnología es el elemento que separa ambos bloques. Dentro de esto, uno de los elementos que se presenta dentro de la exploración espacial es digamos, las grandes dificultades que presenta la exploración espacial es que los robots espaciales que existen hoy en día para hacer exploración en Marte, en Venus o en cualquier otro planeta, deben operar en forma autónoma sin la intervención de un control de tierra. Tienen condiciones ambientales extremas en la superficie en la que están explorados y no disponen de apoyo en caso de una falla o accidente. Esto hace que estos robots sean extremadamente complejos y caros, con múltiples sistemas redundantes, porque cualquier falla de cualquier elemento hace fallar la misión en sí misma y se han invertido millones de dólares en la misma. Aparte, la exploración espacial con seres humanos tampoco es muy viable, excepto en ciertos ambientes, porque pone en riesgo a los astronautas, lo cual es un gran problema para las respectivas agencias espaciales. O el nuevo paradigma que se está presentando en la actualidad en la exploración espacial es utilizar sistemas robóticos con comportamiento colectivo inteligente, distribuido y autoorganizado, o sea, robot de enjambre. Estos sistemas están constituidos por miles de unidades que trabajan juntas para explorar el ambiente de forma coordinada. Estos enjambres de robots presentan una mayor resiliencia que el sistema de robot único que se utiliza en la actualidad. ¿Por qué? El sistema de robot único tiene las siguientes limitaciones. Primero, tiene una poca autonomía. Como tiene una alta dependencia del centro de control, esto limita su prestación. Imaginemos que si el robot está en Marte y el tiempo de retardo entre que yo le mando una orden, el robot la recibe y me envía la respuesta de 3 minutos, 4 minutos, existe una zona negra donde yo no sé qué está haciendo el robot y por lo tanto tengo que hacer operaciones muy limitadas y muy lentas para poder manejarlo con seguridad. Acá viene el segundo punto, los tiempos ciegos, que es lo que acabo de decir. El tiempo de retardo entre la información desde y hacia el centro de control puede ser catastrófico. Si durante esos 3-4 minutos el robot, por ejemplo, cae en un precipicio, le cae una roca o se encuentra contra un obstáculo, el robot no tiene forma el centro de control no tiene forma de saberlo y se puede producir un accidente que conlleve a la falla de la misión. Tiene un bajo rendimiento, de nuevo. Como tenemos tiempos ciegos tan largos, como tenemos que asegurarnos que el robot esté funcionando y no ponerlo en riesgo, tenemos que limitar todas las operaciones realizadas lo máximo posible para no tener ningún tipo de inconveniente. O sea, movernos lentamente, recoger las cosas. O sea, todo se hace en cámara lenta para asegurarse de que los tiempos de respuesta no me generen un problema. Otro tema también son las condiciones climáticas. Las condiciones climáticas pueden cambiar en segundos poniendo en riesgo la misión, porque yo, el sistema robot no tiene forma de informar al centro de control, por ejemplo, que se ha encontrado con una tormenta de arena y cuando se entra en el centro de control ya pasó varios minutos y que el robot ya está dentro de ella. Y tienen una alta vulnerabilidad. O sea, la falla de cualquier elemento o sistema de robot implica la falla completa de la misión. ¿Por qué? Porque si fallan los motores, si falla la batería, si falla lo que sea, el robot es un solo robot, deja de operar y por lo tanto todos los millones de dólares que hemos gastado en nuestra misión espacial han fracasado. Es por eso que la robótica de enjambre, que es un campo de investigación de inteligencia artificial, estudia el desarrollo de nuevos mecanismos de organización y coordinación descentralizados y distribuidos de múltiples entidades robóticas. Estas entidades o estos robots son relativamente simples y tienen capacidad de comunicación siempre entre sí. Y realizan comportamientos colectivos inteligentes a través de su interacción y con el entorno. Por ejemplo, el caso más común, estos sistemas se basan, por ejemplo, en el caso de las hormigas. Cada hormiga por separado tiene una pequeña capacidad, pero un hormiguero en conjunto puede realizar acciones que una hormiga sola no podría realizar. Supongamos que se produce una inundación, las hormigas forman con su propio cuerpo una balsa y logran sobrevivir a la inundación a la inundación, perdón. O bien, por ejemplo, si las hormigas tienen que cruzar un punto donde hay una especie de precipicio, pueden hacer un
puente con sus propios cuerpos y pasar a través de él. Es decir, que la suma de todos los elementos es mayor que la del conjunto de cada uno la suma del conjunto es mayor que la de cada uno de los elementos por separado. Obtenemos comportamientos que se llaman comportamientos emergentes, que son superiores a los que tendría cada un elemento analizados individualmente. ¿Qué ventaja tiene la exploración mediante enjambres frente a la exploración tradicional de un único robot? La primera gran ventaja es la escalabilidad. O sea, si yo aumento o disminuyo la cantidad de entidades robóticas de robot del enjambre, este no pierde su capacidad de realizar la misión a la que tiene asignado. Hasta cierto límite, por supuesto. Si ya no me queda ningún robot, obviamente no voy a poder realizar la misión, o si son muy pocos. Pero dentro de un amplio rango, la misión va a poder seguirse realizando. También presenta una inteligencia colectiva, es decir, que el enjambre, su conjunto, tiene un comportamiento más inteligente, que es lo que nosotros llamamos comportamiento emergente, que el de cada una de las entidades robóticas aisladas. Por lo tanto, yo puedo fabricar robots mucho más sencillos, mucho más baratos, mucho más económicos, y enviar este conjunto de robots y obtener un comportamiento mejor que si tuviera con que si hubiera fabricado un único robot de altísimo costo para realizar la misión. Por otro lado, las entidades robóticas del enjambre se organizan entre sí en forma autónoma para llevar a cabo las tareas asignadas. Por ejemplo, si yo quiero explorar, es como las hormigas. Tienen algunas hormigas que se mantendrán dentro del núcleo digamos, del hormiguero o del punto central que nosotros definamos, y otras hormigas o otros robots, o hormigas, para hacerlo en la analogía biológica, explorarán el área y de esa manera cubrirán mayor terreno y comunicarán al resto digamos, los avances que van teniendo y se obtiene un comportamiento mucho más eficiente que si tuviéramos un único robot que estuviera explorando una sola zona. Además, tiene una gran resiliencia, o sea, la pérdida de individuo del enjambre no implica que el mismo deje de efectuar la tarea colectiva asignada. Por lo tanto, por más que yo pierda un robot, siendo un robot, venga un accidente, se produzca cualquier eventualidad, no, el enjambre va a seguir siendo operativo y vamos a poder seguir realizando las operaciones de exploración espacial. Bien, entonces la relación con robótica y enjambre, en resumen, permite, mediante las propiedades del enjambre, garantizar la exploración con niveles de resiliencia, magnitud y alcance totalmente nuevos. También plantea grandes desafíos, sobre todo el manejo de los altos niveles de complejidad que implica su programación. Programar el comportamiento de un enjambre no es una tarea sencilla ni fácil. Para eso se utilizan técnicas de inteligencia artificial. Y en nuestro caso, nosotros planteamos utilizar un circuito integrado que tenga redes neuronales híbridas, es decir, analógicas y digitales. ¿Por qué planteamos redes neuronales híbridas y no solo redes neuronales solamente digitales? Por lo siguiente, si nosotros vemos los circuitos integrados con inteligencia artificial de la actualidad, vemos que existe una gran cantidad que tienen reconocimiento de imágenes, reconocimiento de gestos, análisis de audio, etcétera, pero tienen serias limitaciones. La principal limitación es que la red que incorporan está entrenada y optimizada para cierta función, por ejemplo, reconocimiento de imágenes, y esa red ha sido entrenada en la nube mediante un framework tales como el TensorFlow. Si yo necesito que el comportamiento se modifique o reentrenar la red, lo que hago es volver a tomar los valores que yo necesito, volver a mandarlos a la nube, procesarlo y volverlos a bajar. Pero no puedo hacer el entrenamiento de la red dentro del mismo circuito integrado porque eso tiene consumos de energía y de potencia y de recursos que no son viables dentro de un circuito integrado. O sea, estamos en los límites de lo que es la tecnología digital, ya que esas funciones ya no son posibles de integrar, valga la redundancia, en un circuito integrado. Por eso es que vemos que la de inteligencia artificial, en cuanto a los circuitos integrados, ya ha llegado al límite de integración, al límite de consumo de potencia de las tecnologías actuales, y estos dos elementos imposibilitan el entrenamiento de redes neuronales y circuitos integrados. Es decir, imposibilita que la red se modifique in situ a favor o para incorporar nuevos comportamientos o mejorar o optimizar lo que hay. Lo que se hace es tomar valores, se lo envía por la red lo procesa en la nube en algún servidor de alta capacidad y después vuelve al circuito integrado, lo cual para exploración espacial es bastante complicado porque acabamos de decir
que el tema de la comunicación, de los retardos y todo esto es un problema para este tipo de elementos. ¿Cómo soluciona esto? Nosotros planteamos utilizar un circuito integrado que mezcle computación analógica frente a la computación digital. Para eso vemos que, comparadas, la computación analógica tiene un rango continuo de entrada y salida de información, frente a la computación digital que solo funciona con valores discretos. Las cantidades de interés están representadas dentro de la computación analógica por una variable física, como por ejemplo cuando gira un engranaje, el ángulo de giro del engranaje. Las cantidades de interés están representadas por símbolos como 0 o 1 en la computación digital. Las computadoras analógicas son análogos a un solo tipo de problema, o sea, no podemos usar una computadora analógica para hacer Excel, por ejemplo. Mientras que en 1950 Shannon demostró que cualquier problema matemático se puede resolver con el álgebra de Boole. Y las computadoras analógicas son más sensibles a los errores que las computadoras digitales. Frente a esto se plantea la pregunta entonces, ¿por qué utilizamos computación analógica? Sencillamente que, para las razones muy simples, las operaciones que exigen las redes neuronales son multiplicaciones, sumas, restas, o sea, operaciones aritméticas que necesitan, por ejemplo, para hacer una multiplicación de 8 bits necesitaríamos 10.000 transistores. Mientras que para hacer una multiplicación en computación analógica solo tenemos que hacer pasar una corriente por un resistor. Es decir, que la cantidad de componentes necesarios para realizar operaciones similares en una y otra es drásticamente diferente. Esto nos permitiría disminuir ampliamente el consumo de potencia y la cantidad de espacio utilizado en un circuito integrado, que es el planteo de este trabajo. En la actualidad estamos diseñando este circuito integrado utilizando una mezcla de computación analógica digital para hacer una red neuronal básica de reconocimiento de caracteres y de esa manera comparar el rendimiento frente a la arquitectura estándar que tenemos, que se utilizan, por ejemplo, Sealing o alguna otra fábrica de FPGA que te permiten también implementar dentro de una FPGA redes neuronales. ¿Alguna consulta? Por las dudas, estamos ya sobre el tiempo. Sí. Lo tengas en cuenta, no sé si te queda algo de... No, ya he terminado. Ah, bien, perfecto. Bueno, muchas ¿Listo? gracias, Rubén. Ahí, Bueno, hola. si hay alguna consulta, les paso el micrófono para que lo pueda escuchar bien. Sí. Rubén, tenemos una preguntita. Sí, Sí, la consulta que hago es cómo se distribuye el control o la inteligencia del robot con tantos robots individuales. Cada robot tiene una función que puede después, si en caso que se caiga, lo puede suplir otro. Esa parte me gustaría saber cómo funciona. en general los sistemas de enjambre, cada robot tiene la misma programación, o sea que cada robot cumple básicamente la misma función. El comportamiento conjunto es el que tiene una capacidad mayor que el de cada uno de los elementos. Se supone que son robots muy simples, sin grandes capacidades de potencia, pero en este caso le agregamos la cuestión esta de las redes neuronales porque como tienen que adaptarse a un entorno variable, al tener la capacidad de poder reprogramar sus propias redes neuronales, pueden mejorar, digamos, el comportamiento frente al entorno y obtener un mejor rendimiento. Bien, ok, perfecto, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, no hay más preguntas, Rubén. Te agradecemos por la presentación. ¿Sí? Y Bueno, vamos al trabajo siguiente. En este caso es seguidor de línea con control PID a cargo de Rodolfo Podera de la UTN Facultad Regional San Francisco. Bueno, buenas tardes a todos. Este trabajo que se presenta, tal como lo dice el título, comenzó siendo un trabajo intercátedra. Quien fue el autor del mismo hoy está por el mundo facturando, gracias a Dios, ya está recibido y está haciéndonos quedar muy bien como universidad tecnológica.
Con el ingeniero Ángel estamos trabajando en el grupo de investigación y hemos decidido publicar este trabajo porque fue un buen trabajo intercátedra. ¿En qué consiste esto? Se desarrolló un robot seguidor de línea porque estamos en la Liga Nacional de Robótica y para mejorar su funcionamiento, aparte de la matriz TCR-T5000 de sensores, el integrado, el micro ESP32, en el cual se le hizo una interfaz con servidor web HTTP para poder controlarlo, se ha podido mejorar el funcionamiento del mismo. Dentro de los materiales utilizados, los motorreductores, la matriz de sensores que conté, el micro, hay un pequeño esquemático del circuito de control, un esquemático donde están los TIP 122 que controlan los actuadores, que vamos a comenzar a explicar un poquito, y fundamentalmente el control PID, proporcional integral derivativo. Como lo estamos viendo, como lo conocemos en nuestras carreras, hemos visto que tenemos los tres bloques, proporcional integral derivativo, sumados, realimentados, fundamentalmente de esta manera. El control, el actuador, la planta se retroalimenta y nos permite trabajar en los 3 grados de libertad que tiene nuestro robot. Los 3 grados de libertad que tienen nuestros robots son las distancias X, las distancias Y el ángulo de orientación phi. Esos parámetros son los parámetros de partida con los cuales se comenzó este trabajo. Ecuaciones iniciales. Vemos que tenemos para poder modelizarlo, tenemos una velocidad lineal y una velocidad angular que movilizan este trabajo. También hemos definido la distancia X y el ángulo de rotación. Velocidad de la rueda derecha, velocidad de la rueda izquierda. Acá tenemos la cinemática de la planta modelizada, el desplazamiento en el plano, la graficación que nos otorga el simulador. Tomando como punto de trabajo la hoja de datos del fabricante de los motorreductores y el circuito electromagnético de corriente directa, planteamos las ecuaciones que dan origen y que movilizan todo este desarrollo, que la primera de todas es la ecuación de Kirchhoff, como la estamos leyendo. También se planteó la ecuación de Newton. Se trabajan una a otra todas las ecuaciones. No quiero cansarlos con todos estos desarrollos hasta que llegamos a obtener la única función de transferencia de nuestro sistema, que es la ecuación 20, que le estamos viendo que tiene un término de segundo grado. Con esta ecuación de transferencia del sistema, pudimos modelizar y tenemos el esquema que nos tira el simulador que se utilizó. Hemos hecho una interfaz, el diagrama de flujo de información, y esta es la interfaz que nos permite programar y transferirle en línea, por así decirlo, o en funcionamiento, los 3 parámetros de corrección, K sub P, K sub I y K sub D. Cuando accedemos con estos 3 parámetros, podemos cambiar el rendimiento de nuestro prototipo. ¿Qué hemos encontrado como resultados y discusiones? El valor inicial de funcionamiento de la constante K sub P, hemos tomado un valor 50, que nos otorgó el primer buen funcionamiento, al igual que las otras. Y para que esto se vea cómo fue avanzando y cómo se modelizó y cómo hemos logrado que la puesta en funcionamiento sea más equilibrada, por así llamarlo de alguna manera, se pone
un pequeño video del resultado de la segunda versión con la cual se pudo obtener, que fue la que tuvimos presentando en la competencia nacional de robótica que llevamos a cabo días pasados. Se ve la suavidad con la cual puede seguir la línea. Sin el controlador lo hacía de una manera un poquito más brusca. Se nos fue. Había un video más, pero bueno. Vamos a ver si nos permite. Es porque viene por el cable HDMI. Y ahí está el segundo video, que no lo tenía que llamar, estaba a continuación del anterior. En esta última versión fue la que conseguimos que pueda seguir la línea blanca de una manera mucho más delicada, por así decirlo, de la que obteníamos sin el controlador PID, y nos sirvió desde el comienzo como un buen trabajo intercátedra. Como estamos en el grupo de robótica y control, lo hemos propuesto como un trabajo más que todo para inducir a los nuevos estudiantes a que se sumen al grupo, porque los estudiantes son dinámicos. El que empezó con esto hoy es un graduado que está trabajando en el viejo mundo y nos está haciendo quedar muy bien. ¿Alguna pregunta? He seguido al pie de la letra las recomendaciones, quizás he sido muy breve. Bueno, cuéntenme si hay alguna pregunta que les puedo contar. El robot siempre estuvo con nosotros. No, no, esa es una prueba. Doctor, por favor. Sí. La aplicación práctica fundamental es que con eso accedemos a la Liga Nacional de Robótica y participamos en las competencias. Aplicación industrial que surgió posterior a esto es hacer un seguidor de línea que abastece, todavía no está, pero estamos trabajando en ello, que abastece la línea de producción de una... Esa estamos trabajando. Hoy no está. Todo comenzó desde hace mucho tiempo con la Liga de la cual somos parte. Ah, me dicen que me ponga el micrófono. Disculpen los que están de manera online. Yo le hablo al auditorio presente. Mil disculpas. Bueno. Sí. Prueba y error. Prueba y error. Ahora estamos en... El video que se puso es de la segunda versión y estamos tratando de que sea superior el método de sintonización que el prueba-error. Así. Es un trabajo día a día, digamos. Perdón, las materias son sistemas de control y técnicas digitales 2. Me quedó la duda, me quedé pensando la del Ángel si era de control o control aplicado, pero es de control. Hay mucho control, sistema de control en ingeniería electrónica. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí. Funciona en forma autónoma. Es una de las consideraciones que están dentro de la Liga Nacional de Robótica, que sean autónomos. Bueno. No están en este momento pensados, pero sí, por supuesto, todo, todo es un abanico, una rampa ascendente, no un abanico. Bueno, gracias. No, muchas gracias. Bueno, con esto concluimos la sesión de ingeniería electrónica. Ahora vamos a hacer un pequeño corte y retornamos a las 14:30 con la próxima sesión. Así que los esperamos, los invitamos a que
a que se acerquen, sí, acá.